en el aire explicándole más o menos cómo venía la cuestión, pero vamos a hablar con alguien que nos aclare puntillosamente de qué se trata aquello sobre lo que estamos hablando. Es Pablo González, expresidente de YPF, que nos atiende en esta mañana de martes. González, ¿cómo le va? Albino y Luciana, los saludamos por el aire de FM Cielo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Buen día. Sí, sí, buen Ah, día. ahora sí, ¿Me perfecto. escuchan? Ahí está. Yo no Bueno, lo bueno. estaba escuchando, tenía alguna dificultad. Bueno, cuéntenos, explíquenos de qué se trata esta resolución de la justicia norteamericana que involucra a YPF. Eh, bueno, lo voy a decir sencillamente, ¿no? Para evitar. En el, nosotros, digo nosotros porque yo era senador nacional por la provincia de Santa Cruz. En el año 2012 fuimos parte de una decisión histórica que fue la recuperación de YPF a partir de de la ley 26741. Eso fue una expropiación. La ley argentina, la Constitución de la ley argentina establece que la expropiación de orden público está por encima de las normas particulares, ¿no? Es excepcional, es una ley de expropiación. Cuando Argentina expropia el 51% de las acciones de YPF. De ese 51%, el 26% le corresponde al Estado Nacional y el 25% a las provincias integrantes de la OFEPI, ¿no? Cosa que en este fallo no se tiene en cuenta. Es decir, hay un 25% de las acciones clase D que la jueza pretende que se le entregue al fondo buitre, que son propiedad de las provincias, ¿no? Es decir, o sea, el Estado Nacional no puede entregar acciones que no son de su propiedad, son propiedad de las provincias. Y yo no veo hasta ahora que los gobernadores integrantes de la OFEPI, digamos que durante este tiempo la mayoría de ellos ha sido bastante complaciente con las políticas de Milei, haya reaccionado. O sea, por lo En pronto, segundo digamos, lugar, el mandato de la justicia norteamericana, la resolución que conocimos ayer, está mal direccionado, porque no le puede ordenar al Estado argentino algo que no está en su poder, básicamente. está en el artículo 8, creo que es de la ley 26741. Sí. Pero además de eso, y algo que sí contempla la sentencia, es que para disponer las acciones de YPF se requieren 2/3 de los votos del Congreso, de ambas cámaras. Es decir, y esta es una ley anterior al juicio, anterior al fallo, anterior a la sentencia. La jueza sí lo menciona en su fallo y dice, bueno, pero en este caso lo que puede hacer el Estado argentino, dice, es lograr la autorización del Congreso o buscar alguna otra vía de negociación. En el momento que quiebra uno de los dueños de YPF de ese momento, que es Petersen. Petersen, Sí. claro, estos dos fondos, Burford y Eaton Capital, se llama el otro fondo, compran esa quiebra en España, se dice que en 40 millones de dólares, más un 30% a favor del fisco español, que Ayer es leí, socio porque de... yo medio como que trato de informarme de este tipo de situaciones a mucha gente entendedora de la materia y hablan incluso hasta de mucho menos algunos de ellos, ¿eh? 15 millones de euros, por ejemplo. Es lo que uno... la verdad que habría que nunca accedimos nosotros a información A esa oficial en este negociación. Bueno, sentido. independientemente Sí, de 15 o 40 millones a igual, 16 mil millones 15 hay o un largo 40 trecho. contra 16.100, Claro, 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 claro. ¿no? Es decir, por daños además, por Ahora, decir, sí, sí, ahora sí, sí, sí. la primera pregunta que me surge cuando veo que suceden cosas como estas, porque la existencia de los fondos buitres andan pululando por el mundo tratando de ver a qué estado le pueden sacar la mayor tajada, porque nada más tienen espalda como para esperar o para litigar y demás. La primera pregunta que me hago es la siguiente. ¿No hay una manera de resolver o de atacar el funcionamiento de estos fondos buitres como para impedir que, por ejemplo, qué sé yo, si Petersen quería en su momento litigar porque consideraba que debiera haberse respetado el estatuto de la empresa y no una ley superior contra el Estado argentino lo haga, pero que no le venda el derecho para litigar contra el Estado a un fondo buitre, que sabemos que la lógica es esta? Bueno, no tenía, evidentemente no tenía una restricción. Acá el problema es que la jueza debió tener en cuenta que cuando el Estado argentino expropia, aplica una ley soberana, digamos, que está
en este caso por encima del estatuto de YPF. Y ella lo pudo hacer porque ella tenía que resolver con ley argentina, con lo cual en el juicio se contrataron expertos en derecho administrativo y expertos en derecho privado argentinos de ambas partes que dictaminaron el juicio. No obstante eso, no lo tuvo en cuenta. Es decir, no tuvo en cuenta que en nuestro estado, digamos acá, porque yo ayer escuché una persona que dijo que se resolvía con las leyes de Estados Unidos. No, acá se resolvió con las leyes argentinas. Y a pesar de eso, la jueza tampoco atendió los argumentos de nuestro país, que eran bastante consistentes. Es decir, no había inversión, había que desarrollar Vaca Muerta y se procedió a expropiar, ¿no? Es decir, aprobó un instituto como la expropiación, que es el Instituto de Orden Público, excepcional, que en este caso fue correctamente aplicado. Uh-huh. Y que tuvo un respaldo, digamos, mayoritario, porque yo repasaba la aprobación. Bueno, usted era senador, yo no lo sabía ese dato. Sí. Pero en la Cámara Sí. de Diputados obtuvo 208 votos contra casi nada, creo que 32, pero en la Cámara de Senadores fue recontra contundente porque obtuvo 63 contra 3. O sea, hay un respaldo institucional que fue categórico en ese sentido, por lo menos a ese proceso en particular. Después, obviamente también uno tiene que reparar en los beneficios que trajo para la Argentina aquella decisión que se tomó, porque estaba, entiendo yo, tomada en un contexto en donde no había inversión, en donde se estaba produciendo alguna necesidad, digamos, de generar una mejor situación en materia energética para el país, y eso todo después se vio reflejado, digamos, ¿no? Exactamente, efectivamente, tal cual. Gracias a esa decisión se desarrolló Vaca Muerta. Si no se hubiera tomado esa decisión, ¿y cuánto vale Vaca Muerta? A ver, es decir, ¿cuánto vale la segunda reserva de gas no convencional del mundo y cuánto vale la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo? Claramente mucho más de 16 mil millones de dólares. Vos fijate que YPF factura por año 12.000. O sea, estamos hablando acá de una suma difícil de calcular, astronómica, ¿no? Es decir, lo que este fallo trae aparejado es que fondos buitres se queden nada más ni nada menos con la riqueza argentina para los próximos, no sé, 50 años. Claro, porque Es la decir, resolución, el dato de la resolución de ayer tiene que ver con que la jueza, que ya había dictaminado en su momento que Argentina le tenía que pagar estos 16.100 millones de dólares, a requerimiento del fondo buitre, que fue y le dijo, no me los pague, deme en la empresa, más o menos, casi como que le concedió la empresa, ¿no? Básicamente eso fue lo que hizo, como parte de pago de aquella sentencia anterior. Claro. Siempre quiso el fondo buitre quedarse con YPF, con las acciones de YPF. Por eso demanda YPF y demanda el Estado argentino. Claro. No lo obtiene, no lo logra en el 2023, porque el fallo lo que hace es condena al Estado y no condena a YPF. Por eso apela a Woolford. Woolford siempre quiso quedarse con YPF. Bueno, sí. Lo que acaba de lograr a través de la ejecución de la sentencia y no de la cuestión de fondo es eso. Es quedarse con... vuelvo a insistir, es decir, Argentina tiene reservas de gas para 180 años, sí, por el nivel de consumo que tiene ahora, sí, ¿no? Y tiene reservas de petróleo para unos 90 años. Es decir, o sea, lo que se quiere quedar, a mí me parece que es un dato nada menor el que usted dijo recién. El fondo buitre se quiere quedar ni más ni menos con la segunda reserva más grande de gas y la cuarta de petróleo del mundo, digamos, básicamente. Sí. Y el Estado argentino está batiendo récord de producción. Hoy bate récord de producción en función de todo el trabajo que se hizo durante estos últimos 10 años. No es de ahora, ¿eh? Y el Estado argentino tiene herramientas... Al revés. Sí. Sí, al revés, digo, porque desde que está Milei, YPF viene perdiendo plata, no sé si saben. Los últimos dos balances perdió. Bueno, los últimos dos balances perdió, a pesar de que aumentó el combustible por arriba del 310% también, ¿no? ¿Por qué se da eso? Pasando, ¿no? Bueno, eso lo tienen que explicar los que hoy... Porque yo di explicaciones hasta el 10 de diciembre del 2023. Porque yo recuerdo que una estrategia muy habitual para justificar, sobre todo en el imaginario social, en su momento, una de las estrategias que abrió la puerta a las privatizaciones era hacer que las empresas del sector público pierdan mucha plata, digamos, ¿no? Que era lo que terminaba
habilitando por lo menos una especie de respaldo popular a que se avanzara en ese sentido. Por ahí está dentro de esa estrategia. Puede ser, ¿no? Ya pasó la Argentina. Es No, decir, digo porque además lo dijo el viene, gobierno, ¿eh? sí, claro, pero además pierde plata YPF, un día se levanta Milei con el mameluco de YPF acariciando un perro, como anteayer, y dice, bueno, el Estado es mal administrador, son mandriles, etcétera, vamos a privatizar. Y las vende, Ujú. pierde plata, Por, cuando en e- realidad no debería, por eso digo, a ver, porque, insisto, la duda que yo tengo es la siguiente. El gobierno ha dicho que quiere privatizar YPF. De hecho, la puso en su momento originalmente dentro de las empresas tal cual, privatizables. claramente, exactamente, Bueno, con exactamente, esa predisposición que confesó el efectivamente. gobierno de tener la aspiración de privatizar YPF y con esta resolución, ¿puede hacerse el dolobu como para habilitar que de hecho la justicia norteamericana lo haga? ¿O requiere, como usted decía, de alguna determinación que puede tomar el Congreso de la Nación que frene eso? Requiere la decisión del Congreso, Ujú. requiere los 2/3 que establece la 26741. Perfecto. Así Bueno, que no lo va a poder hacer, aunque quiera, no lo va a poder hacer. perfecto. Ahora, esa ley base, esa ley base, claramente, como vos decís, había puesto a YPF en el listado de empresas a privatizar. Después lo tuvo que sacar, porque cuando nos fuimos nosotros daba ganancia YPF. Y el precio del combustible no es el precio que existe ahora, ¿no? Es Perfecto. decir, La última pregunta que quería hacer, González, es justamente por eso, porque hoy se confirmó que aumentó otra vez el combustible YPF acá en La Plata, por lo menos, porque hay alguna variación que supongo que tiene que ver por la radicación. no, en Ac- todos lados, en todos no, lados, no, no, en pero todos digo, lados. acá en La Plata Sí, sale, por ejemplo, el litro de nafta super, mil sí. trescientos quince pesos contra Bueno, en trescientos otros cincuenta. lugares sale más caro porque hay un decil que es el índice del costo en relación a la distancia con la refinería. Sí. Entonces, razonablemente en La Plata se paga un poco más barato el combustible, Sí, así debería ser, sí, ¿no? eso era media relativo. Yo durante muchos años generaba esta polémica diciendo, che, tenemos la refinería a 8 kilómetros de donde estamos y pagamos la nafta más cara que en Capital Federal. Eso existió también. Pero No, independientemente, sí, pero en la época mía no. No. sí. Igual es un debate profundo, ¿eh? No, pero yo no sé si estaba Porque subvencionado, no pues, sé qué pasaba en Capital Federal, pero algo había como para que sea más barata la no, nafta. nosotros estuvimos tratando de equilibrar eso y en realidad a nosotros la crítica era que en el interior salía un poco más barato el combustible. Y bueno, el argumento es que, digamos, el petróleo viene del interior, Ok. ¿no? Sí, O- de las provincias. Las provincias, en estos precisos momentos, en Santa Cruz, por ejemplo, hay 15 grados bajo cero, sí, ¿no? En un pozo digamos, y ojo que yo en La Plata, yo soy de Santa Cruz y estudié en La Plata. sí. Este, y yo en La Plata sentía más el frío que en Santa Cruz, Pero porque es González, húmedo el frío, sí, ¿no? de hecho estábamos mirando y no hay mucha diferencia hoy por hoy. Tenemos No, menos no. temperatura que en Ushuaia en este Sí, momento acá. pero Sí, no, me imagino, yo sufría el frío como loco. Yo eh, estudié, bueno, viví 5 años en La Plata y pasé años muy feliz, muy felices y me gustó mucho. González, Así que sentía mucho el frío. ¿cómo se explica y qué justifica el hecho de que la nafta haya pasado de 350 promedio que salía en YPF en diciembre de 2023 a 1.300? O sea que en aquella oportunidad yo hacía la cuenta hoy que no era muy, no es muy es reveladora de una situación en materia económica, pero que no es muy difícil de hacer, que en diciembre del 2023 con un dólar uno cargaba 3,5 litros de nafta y Sí. hoy ni siquiera alcanza a cargar un litro de nafta. ¿Cuál es el justificativo para que la nafta subiera todo lo que subió este año? Bueno, eso se debe a la sanción de la ley bases. Cuando se sanciona la ley bases, por lo que veo que a ustedes les gusta, son estudiosos, porque están bastante informados, cuando se sanciona la ley bases, a partir del artículo 199, fíjense después, lo que hace la ley base es declarar a los hidrocarburos un commodity internacional y lo atan al precio del petróleo del Brent, ¿no? Con lo cual, digamos, para decirlo en términos sencillos, si mañana recrudece el conflicto, por ejemplo, Irán, Israel, Estados Unidos, y vuelve a subir el barril, eso repercute en Argentina. Es decir, mañana tiran 10 misiles
y nosotros que estamos acá, nos aumenta el combustible porque aumenta el Brent. ¿Y Eso antes no pasaba. qué era el barril, Eso sucede en función. qué era el barril criollo y qué efecto tenía en los surtidores en la Bueno, Argentina? justamente el barril criollo lo que hacía era evitar, digamos, que esas oscilaciones que tiene un commodity como el petróleo crudo, que funciona a través de dos índices, fundamentalmente el Brent y el WTI, impacten directamente en el surtidor. Ujú. Lo que hizo la ley Bases eliminó el barril criollo. Es decir, y entonces no es justo que un ciudadano de Argentina, que es un país productor de un recurso natural, donde se contamina, etcétera, etcétera, pague lo mismo que un ciudadano de Uruguay que no produce petróleo, o un ciudadano de Paraguay que no produce petróleo. Claro. Bueno, en función de la ley Bases de mi ley, eso así es, con lo cual, digamos, hoy ustedes pagan lo mismo que se paga en Montevideo, de un país que no produce petróleo, ¿no? Perfecto. Así estamos, ¿no? Pablo, gracias. Le Así mando un estamos. abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Muy Adiós, que le buen día. vaya bien. Pablo González, expresidente de YPF, con él tratábamos de entender algo de lo que se está discutiendo, sobre todo en los medios de comunicación. Y después nos vamos a ir con Nico, no sé si ahora o después, vamos a la tanda y después volvemos con él.